Yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer una torta Choco Chips. Yo le digo Choco Chips porque tiene pepitas de chocolate. Entonces, siendo una torta de vainilla, está rellena con las pepitas de chocolate, entonces tiene aquel tono del chocolate parecido a las galletas Choco Chips que queda espectacular. Yo le voy a hacer una pequeña cobertura con un ganache de chocolate por encima, pero esto es opcional. Si ustedes no se lo quieren hacer, simplemente no se lo hacen. Les va a fascinar esta torta porque es riquísima de verdad. Así que sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Ingredientes: 140 gramos de mantequilla, temperatura ambiente, igual a 7 cucharadas. 200 gramos de azúcar, igual a una taza menos una cucharada, igual a 11 cucharadas. 3 huevos, una cucharadita de esencia de vainilla. 200 gramos de harina leudante, igual a una taza y media, igual a 10 cucharadas. 2 cucharaditas de polvo de hornear. 120 gramos de pepitas de chocolate, igual a 7 cucharadas. Un molde de 18 centímetros de diámetro, untado con mantequilla y enharinado. Para la decoración es opcional: 100 gramos de chocolate de barra, 50 mililitros de leche, que es igual a 5 cucharadas, y un poquito de leche en polvo para rociarle por encima. Vamos a comenzar tamizando la harina. Vamos a ponerla en un colador y le agregamos las 2 cucharaditas de polvo de hornear y tamizamos. Si ustedes van a utilizar mantequilla sin sal, tienen que agregarle una cucharadita de sal. Si van a utilizar mantequilla con sal, no se le agrega nada. Vamos a mezclar la harina. Y ahora voy a agregarle las pepitas de chocolate. Yo tengo acá pepitas de 2 marcas, por eso tienen colores diferentes, pero las 2 son de chocolate de leche normal. Y vamos a envolver. Esto ayuda a que las pepitas a la hora de la cocción en el horno no se vayan al fondo del bizcocho, pero suele ocurrir que muchas veces se van. Entonces, si se les van, ustedes no sufran por eso. Tenemos esto así bien mezclado, vamos a reservar y vamos a comenzar a hacer la masa. En el bol de la batidora vamos a colocar la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente. Si ustedes no tienen batidora, pueden hacer esta receta a mano, no hay problema, con un batidor manual. Y vamos a mezclarla un poco para que se ponga cremosa. Ahora vamos a agregarle el azúcar con la batidora encendida. Vamos a agregar la esencia de vainilla. Y ahora comenzamos a agregar los huevos uno por uno, siempre batiendo. Por aquí tenemos esto listo. Vamos a hacer el resto a mano. Teniendo esta mezcla así, vamos a comenzar a agregar la harina que ya teníamos tamizada y mezclada con el polvo de hornear y las pepitas de chocolate. Vamos agregando y mezclando con un batidor manual, poco a poco. Por eso les digo que si ustedes quieren, hacen todo a mano. No hace falta mezclar mucho. Al ver que ya no tiene grumos la masa, está lista. Y es una masa bien espesa, se habrán dado cuenta que no lleva leche. Vamos a darle así con la espátula. Y esta masa está lista. Vamos a ponerla en el molde. Tengo acá un molde de 18 centímetros de diámetro. Está engrasado y enharinado. Yo lo engrasé con mantequilla. Vamos a poner la masa en el molde. Es una masa muy espesa, ya les dije.
Vamos ahora a acomodarla para que quede bien derechita. Y ahora la vamos a llevar al horno a una temperatura de 180 grados centígrados. Debe estar en el horno entre 45 minutos a 1 hora. Eso depende de cada horno. O entonces, cuando al hacerle la prueba del palito, el palito salga seco. De todas formas, cuando yo la retire del horno, yo les digo el tiempo exacto que estuvo en el horno, ¿ok? A 180 grados centígrados. Acabo de retirar mi torta del horno. Estuvo exactamente 1 hora a 180 grados centígrados. Ahora vamos a dejar que se enfríe para después desmoldarla. Tengo aquí mi torta o bizcocho que ya está totalmente frío. Vamos a desmoldarlo. Si ustedes quieren dejarlo así, la torta está lista para comerla así. Pero podemos hacerle una pequeña decoración y es lo que yo voy a hacer para que quede más bonita. Yo le voy a hacer un ganache de chocolate rapidito. Entonces tengo acá 100 gramos de chocolate de barra y voy a agregarle 50 mililitros de leche, que es igual a 5 cucharadas. Voy a llevarlo al microondas para que se derrita para hacer ese ganache que le voy a regar por encima a la torta. Si ustedes no tienen microondas, lo pueden hacer a baño María. Traigo acá el chocolate, está totalmente derretido, lo tuve 1 minuto en el microondas y fue suficiente. Lo mezclamos así muy bien para que se ponga bien cremoso. Ya está bien cremoso. Voy a ponérselo a la torta o al bizcocho, como le quieran llamar. Tengo acá el bizcocho, tengo acá el ganache que acabo de hacer. Está bien cremosito, pero como es poco, no importa si se desborda y cae sobre el plato un poquito. Vamos a regarlo así. Ahora voy a distribuirlo poco a poco porque está bien espesito para que caiga sin tener que cubrir el bizcocho totalmente, sino que caiga solamente. Cae en hilos y queda muy bonito. Ya está listo. Ahora vamos a dejar que se enfríe este ganache un rato porque está muy caliente para luego le voy a poner un poquito de leche en polvo por encima para terminar la decoración. Esperé un ratito para que se enfriara un poco este ganache. Voy a ponerle un poquito de leche en polvo por encima. En vez de ponerle azúcar glass, prefiero ponerle leche en polvo. Y ahora sí está lista nuestra torta Choco Chips. Lo único que falta es cortarla y probarla, claro. Miren esta maravilla. Tienen que prepararla, ya lo saben. ¿Les gustó la torta Choco Chip que hicimos hoy? Miren qué linda se ve. Una maravilla de verdad. A la hora de comerla, deliciosa de verdad. Como si nos estuviéramos comiendo una galletita Choco Chip. El sabor es exactamente el mismo. Y muy fácil de hacer. Y miren qué linda nos quedó. Así que ya lo saben, a prepararla. Y después nos comemos así un trocito. Miren esta belleza.
Imagínense cómo debe saber. Y claro, yo ahora la voy a probar. Miren. Tiernita. Una maravilla, de verdad. Muy deliciosa, de verdad. Muy cremosa. Les va a fascinar. Espectacular. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y gracias por hacerlo. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook, ambas se llaman Temperos y Sabores. Y no se les olvide preparar la torta Choco Chip, porque es deliciosa, de verdad, espectacular. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.